Buen día, que el Señor les bendiga. Les habla su hermana en Cristo, Nilsa Evelyn Ruiz de Pérez, del Ministerio Católico La Misericordia de Yahvé. Un día de bendición en el que el Señor nos permite seguir meditando en su palabra. Y el Señor hoy nos pide que memoricemos las Sagradas Escrituras y también nos pide que meditemos las Sagradas Escrituras. En el Salmo 119:11, el salmista le decía a Dios: he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Y eso es lo que Dios nos invita hoy, a que nosotros grabemos las Sagradas Escrituras en nuestro corazón, esos textos que nos levantan muchas veces el ánimo, esos textos que nos enseñan a conducirnos en nuestra conversión, a seguir una conversión conforme a la voluntad de Dios, no conforme nuestra santa voluntad. Y es que debemos de tener claros que cuando nosotros memorizamos un texto, primero esa información llegará a nuestra mente, pero luego de tanto estarlo meditando, esa información va a llegar a nuestro corazón. Nosotros debemos de analizar, hermanas y hermanos, que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras es un libro que es santo, un libro que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Entonces, a Dios le interesa que nosotros leamos su palabra, porque ahí podemos nosotros aprender a sabernos conducir en la vida cristiana. Nosotros, los hijos de Dios, estamos interesados en saber qué dice Él por medio de su palabra. Y ahí hay textos que nos levantan la esperanza, nos inyectan fe, nos dan aliento para seguir viviendo. Ahora estamos viviendo en una época muy dura, de pestes, de cosas tan grandes que uno dice: Señor, nunca pensé que iba a aprender y a pasar a vivir con esta peste. Hace 100 años estuvo una peste igual y tú lo sacaste adelante, Señor. Ahora es momento en que yo me agarre de tu palabra y que yo pueda en el Salmo 91 aferrarme y hacer mío ese salmo. Entonces tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú tienes esas promesas grabadas no solo en la mente, sino en tu corazón. Y en lugar de renegar que es un pecado contra Dios, nosotros vamos a decir: no, en la palabra de Dios hay promesas de bien para nuestras vidas y Él nos sostiene con sus manos. Él es nuestra fuerza y Él es nuestro alimento y estamos agarrados de ti, Señor. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra vida se transforma. Y por eso el Señor quiere que nosotros memoricemos textos, quiere que nosotros apartemos un día del día y que agarremos su palabra y que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ilumine. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada, para que podamos vivir todos los días con fe y esperanza y tener la certeza de que Dios nos va a sacar adelante de todo lo que estamos pasando ahorita en el mundo. Tú ves las noticias y todo es destrucción, todas son malas noticias. La mayoría, no por decir todo, ¿verdad, hermanas y hermanos? Pero en la mayoría tú ves y terminas pensando: Dios mío, ¿qué va a pasar con Guatemala? ¿Qué va a pasar con el mundo entero? Pero cuando nos damos cuenta de las promesas que hay en la palabra de Dios, sabemos que Él nos va a sacar adelante y que estamos en la palma de su mano, como dice en Jeremías. Ahí Él nos tiene, Él nos cuida, Él nos sostiene y Él nos habla a cada instante en su palabra de que nosotros somos la niña de sus ojos, que nosotros estamos ahí, Él nos ama con amor eterno. Entonces es importante que tú memorices textos, porque cada vez que tú estés en momentos de tristeza, de depresión, de miedo, el Señor va a llegar a ti y tú tienes que aprender a sustituir. Si tú guardas textos de la Biblia, tienes que sustituir tu tristeza en alegría. Es difícil, por supuesto que es difícil si estás en viudez, si estás de luto, si estás pasando por la prueba más dura, pero si tú no tienes estas armas va a ser más difícil que tú salgas de donde estás. Por eso el Señor nos dice que debemos de guardar sus palabras en nuestros corazones para no pecar contra Él, así como lo hacía el salmista. Yo me imagino a ese salmista que cada vez que él le alababa al Señor, a Dios, él estaba de verdad reconfortado. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza, la fe
bien fuerte en su corazón. Y por eso el Señor hoy nos pide eso, que guardemos su palabra. También Él nos pide que meditemos en la palabra de Dios. Si yo ya tengo grabados textos y los tengo ahí en mi corazón y esas promesas las hago mías, yo digo, Señor, yo sé que tú eres mi amparo, yo sé que tú eres mi fortaleza, y si yo sé que la Biblia es esa lámpara que me va a guiar, yo me tengo que enamorar de su palabra. ¿Y cómo voy a meditar la palabra de Dios? Tú puedes agarrar algún texto de la Biblia o puedes leer un libro. Yo te invito que si tú no estás acostumbrado, nunca has leído la palabra de Dios, quizá nunca has leído la Biblia completa, empieces por los evangelios, empieza por el libro de San Juan y empieza a meditar la vida de Jesús, todo lo que nuestro Señor hizo en su tiempo de predicación, en su tiempo de misión, en el tiempo en el que Él vino a enseñarnos la misericordia de Dios, el tiempo en el que Él vino a sanar enfermos, el tiempo en el que Él predicó la palabra de Dios, Él dio a conocer el reino de Dios y su justicia, Él vino a prepararnos ese reino. Entonces empieza tú a enamorarte de la palabra de Dios y empieza a meditar las actitudes de Jesús, cómo Él les hablaba a sus apóstoles, cómo Él le tocaban el corazón cuando se acercaba a un enfermo, cuando alguien llegaba con mucho dolor, cómo el Señor siempre abogó por el desposeído, por la mujer marginada, por los leprosos, por aquellos que eran de una vez no queridos en Jerusalén, que no los tomaban en cuenta para nada. Jesús siempre amó al que no lo querían. Él vino por el pecador, Él vino por el desposeído. Pero si tú no meditas, ¿cuál fue el testimonio de Jesús? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Y cómo quiere que nosotros lo imitemos? Nunca vamos a poder hacer las cosas como Él quiere. No te conformes con las prédicas que oyes. Si no tienes una Biblia, corre a una librería católica y compra tu Biblia. Ahora no, tal vez los medios económicos no son lo suficientes, pues ahí en tu teléfono tú puedes bajar Biblia católica y hay varias opciones para bajar Biblias. Baja la latinoamericana, que el lenguaje es más sencillo y más entendible. La de Alonso Shekel, la de nuestro pueblo, también te ayudaría mucho. La de Jerusalén es una Biblia de estudios muy completa y muy buena, pero yo te aconsejo que empieces con la de nuestro pueblo o la latinoamericana. Y el Señor va a empezar a hablarte y vas a poder de verdad ver los cambios en tu vida, pero debes de enamorarte de la palabra de Dios. No te conformes solo con las lecturas del día domingo. Enamórate del Señor. Por eso a mí me gusta tanto el Evangelio, porque ahí hay 3 lecturas en las que tú puedes ir leyendo y en 3 años leerías por completo la Biblia. Pero haz algo importante. También memoriza la palabra de Dios, guárdala en tu corazón como lo hacía el salmista y luego medita en su palabra, porque cuando tú meditas, tú vas a ver el poder de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Él. Nosotros que somos sus hijos debemos de saber las Sagradas Escrituras, que no te tachen de ignorante, que no te tachen de que tú nunca buscas en las Sagradas Escrituras, porque entonces si tú no lees, no vas a saber en realidad de qué te estamos hablando. Y estos días hemos estado hablando, mis hermanas y mis hermanos, de lo que el Señor nos pide de las Sagradas Escrituras. Nos pidió leerla. Nos pidió estudiarla, nos pidió memorizarla y nos pide meditarla. Fíjense que son 4 cosas importantes que podemos hacer con la palabra de Dios. Nosotros podemos leerla y lo pide en Deuteronomio 17:19. Podemos estudiarla y nos lo pide en Proverbios capítulo 2 del versículo del 1 al 6. Y nos pide que la memoricemos para no pecar contra Él en el Salmo 119:11. Y meditar en su palabra, como dice en Josué 1:8. Porque el meditar la palabra de Dios te va a transformar. Josué 1:8 dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él, de día y de noche, para que hagas lo que siempre te ordene. Así todo lo que hagas te saldrá bien.
Entonces, meditar la palabra de Dios es diferente a memorizar. Porque cuando tú meditas, tú estás en un texto y estás meditando. Si nosotros supongamos que queremos meditar el Salmo 119:11, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Tú te quedas ahí y le pides al Espíritu de Dios y le dices, Espíritu Santo, ya me sé el texto, pero ahora quiero meditarlo. Quiero reflexionarlo, porque el meditar te lleva a reflexionar, te lleva a que profundices en la palabra de Dios, porque el meditar la palabra de Dios es que profundices. Y dices tú, bueno, yo, ¿cómo hago para guardar la palabra de Dios en mi corazón? Lo primero que tienes que hacer es memorizártela. Haz pedacitos de papel, ya te dije, quizá una ficha así pequeña, la adornas como tú quieres y las puedes poner en el baño, en tu espejo del baño, y tú te levantas y tú lees ahí una promesa y pasas todo el día repitiendo el texto con el número de capítulo y el número de versículo y del libro donde lo sacaste. Puedes tener como meta en tu diario vivir, vas en el carro y tú repites. Yo les aconsejo que se aprendan el Salmo 91 completo, el Salmo 23 lo puedes aprender. Y el Señor va a ir transformando tu vida, porque va a ver cómo la palabra de Dios entra con poder en tu vida, porque tú le has abierto su corazón, porque tú has dejado que esa palabra haga mella en tu vida, que te transforme, que te limpie y que te libere. Así es que hoy terminamos este espacio sobre lo que debemos de hacer con la Biblia, y le pido al Señor que cada uno de ustedes reciba toda clase de las mejores bendiciones que vienen de Él. Así es que vamos a orar un momentito y le vamos a pedir al Espíritu Santo que no se nos olvide que nosotros tenemos la palabra de Dios no para tenerla de adorno, sino que para poder profundizar en ella, para poder hacer la vida en nuestras vidas, y que nosotros seamos fuente de bendición para muchas personas que quizá están pasando por depresión, que estén pasando por angustia y por dolor. Este día, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra, tus sagradas escrituras. Este día, Señor, ponemos en tus manos este libro sagrado y te pedimos que cada vez que lo leamos, cada vez que lo estudiemos, cada vez que lo memoricemos y cada vez que lo meditemos, Señor, entre con poder a nuestras vidas. Señor, tú nos pides leer tu palabra, y leer sabemos que es comprender lo que leemos. Después nos pides estudiarla, buscar un lugar adecuado donde podamos tener una mesita, un cuaderno, y poder nosotros ir pasando aquellos textos que han tocado nuestro corazón. De ahí nos dices que memoricemos. También nos pides que esos textos que tengamos en una libreta empecemos a memorizarlos para que lleguen primero a nuestra mente y luego a nuestro corazón. Y luego nos dices que meditemos, que reflexionemos, que profundicemos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que cada vez que abramos la Biblia seamos guiados por ti, porque sabemos que no es cualquier libro, es un libro sagrado. Así es que estamos en tus manos, Espíritu de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Y por favor, suscríbanse, activen la campanita y compartan estos temas si han sido de bendición para tu vida. Que el Señor les bendiga. Amén.